Bueno, acá dejamos la clase pasada, así que voy a bajar un cachito la pizarra. Ahí vamos. Yo después se las voy a compartir, estas pizarras, así las tienen. Em, Estuvimos viendo las clases anteriores, eh, que estuvimos viendo medidas estadísticas de tendencia central, como eran la mediana, la moda eh, y la media. La clase pasada vimos las medidas de asociación con las tablas de contingencia, ¿no? Donde yo comparaba dos variables para saber si había una asociación, una conexión, algo que me permitiera inferir que una de esas variables era la causa directa de la otra, como vimos con el cáncer de pulmón y los ejercicios que hicieron. Y en esta clase lo que vamos a ver son las medidas de dispersión. Es otra clase de medidas que me sirven para ver el rango, por ejemplo, que hay de valores respecto de la media en una estadística, ¿sí? Porque nosotros acá trabajamos con unas muestras pequeñas, poquitos casos, pero cuando uno hace un trabajo estadístico, a lo mejor tiene miles de casos, entonces es muy eh, trabajoso, o sea, llevaría mucho tiempo evaluar el rango posible de dispersión, ¿eh? ¿Cuánto se alejan los valores de la muestra de la media? ¿Sí? Para eso existen fórmulas y eso es lo que vamos a aprender hoy. Había dudas con los ejercicios de tendencia central, los últimos que tienen en la hojita, tienen una tablita con algunos datos, presentaron algunas dudas. Estos yo voy a resolver uno ahora para que ustedes vean cómo se hacen, porque también nos va a servir para este tema que vamos a ver hoy. Había un ejercicio, déjenme buscarlo. Que era el número 7, ¿sí? El número 7 de la hojita que yo les mandé. Dice, se ha realizado un estudio sobre el número de veces que las familias españolas cambian de residencia a lo largo de su vida. Y ha resultado lo siguiente, y hay una tablita que ahora se las voy a escribir acá, que era, decía que las frecuencias que les da ahí en años, en veces, quiero decir, de las personas en España se mudaban. A ver, vamos a anotar. Acá era veces y cuántas cuántas familias se habían mudado ese número de veces. Ahí le anoto los datos para que se acuerden y quede más claro. Había que nunca se habían mudado. Esperen, vamos, que nunca se habían mudado cero veces. Había 30 familias. Que se habían mudado una vez, había 40. Dos veces, había 20. Y tres veces, había 10. Bien, tenemos entonces este dato que tenemos en la primera columna, son las variables 0, 1, 2 y 3, son variables que yo voy a medir. ¿Sí? ¿Cuántas familias se mudaron 0 veces? ¿Cuántas se mudaron una vez?
Estos datos se van a llamar X sub I. ¿Por qué le ponemos sub I? Porque I es un número que no sabemos cuál es. Este número va a ser acá X sub 1. Esta variable va a ser X sub 2. X son las variables. X sub 3 y X sub 4. ¿Sí? X sub I me va a englobar a todas. Y esta segunda columna va a ser frecuencia F sub I. ¿Sí? Bueno, ahí les pide que saquen la media, la mediana y la moda. Yo, para hacer los ejercicios como los venimos haciendo, tendría que poner, por ejemplo, 0, 0, 0 y así 30 veces. Luego, 1, 1, 1, así, 40 veces. Y así todos los datos, ¿no? Es una locura para después contarlos y buscar la mediana. Cuando tenemos mucha cantidad de datos, como en este caso, no nos sirve hacer el estudio uno por uno, ¿sí? Entonces, con estas tablitas, como les muestra ahí en el ejercicio, lo que ustedes van a calcular para sacar la media va a ser X sub I por F sub I primero, ¿sí? Entonces, acá vamos a poner X sub I por F sub I. Entonces yo voy a hacer 0 por 30 para X1, 0. Para X2, 1 por 40, 40. Para X3, 2 por 20, 40. Para X4, 3 por 10, 30. Bien, entonces, lo único que hice con la tablita que me da el ejercicio es multiplicar la variable por la cantidad de veces que sucede, ¿sí? Que es la frecuencia. Entonces, esperen, se los voy a anotar acá si les queda grabado. Voy a agarrar una gomita. Entonces, esto van a ser variables, ¿sí? Esto, a ver, esto van a ser frecuencias. Frecuencias. Y la tercera columna, vamos a ponerlo en naranja. Esto va a ser lo que se llama serie de frecuencias. Vamos a borrar esto. Entonces, ¿cómo voy a sacar ahora lo que me pide el problema? Primero vamos a sacar la media. Para sacar la media, yo voy a sumar mis columnas. Voy a agarrar un lápiz. Entonces, yo voy a tener las frecuencias 30 más 40 más 20 más 10 me va a dar 100. Y luego voy a tener la serie de frecuencias, que es la multiplicación de las variables por el número de veces que aparecen. Me va a dar 110.
¿sí? La media, esperen que voy a cambiar de color porque este no se ve nada. La media para estas variables, la media se va a calcular así. Va a ser la media, la voy a nombrar así, con un palito arriba, para no confundir con las variables, ¿sí? Va a llevar un palito arriba y va a ser la sumatoria de x sub i por f sub i sobre n. ¿Qué va a ser n? N es esto, la cantidad de casos. La cantidad de veces que aparece cada variable, si yo la sumo, me va a dar la cantidad total de casos que estudié. Entonces, acá vamos a poner n cantidad de casos. ¿Sí? Entonces yo, para saber la media, voy a usar la sumatoria de x sub i por f sub i, que es la tercera columna, ¿sí? Eso lo voy a dividir por la cantidad de casos. Y me va a dar la media, que en este caso, justamente, volvemos arriba, en este caso va a ser 110 sobre 100. ¿Cuál va a ser mi media? 1,1. ¿Sí? Entonces, esperen. Entonces, la media es igual a 1,1. ¿1,1 qué? 1,1 veces se mudaron las familias en promedio. Es un promedio, la media siempre es un promedio. Bueno, ahora me pide la mediana y la moda. Vamos a hacer la mediana. Si tengo 100 casos, la mediana va a estar entre el caso número 50 y el caso número 51. ¿Sí? Del 1 al 50 tengo media tabla y del 51 al 100 tengo la otra media. Entonces, yo tengo que agarrar el dato número 50 y el 51, porque en este caso son pares, usamos los dos centrales, para la mediana estamos hablando. Usamos los dos centrales y, a ver, voy a cambiar de color. Si yo tengo 100 casos, voy a tener que tomar el caso número 50 y 51 para la mediana. ¿Dónde tengo el caso 50 y 51? Para saber qué variable es la que me da la mediana, el valor central. Acá tengo 30 casos, ¿sí? Si yo sigo 31, 32, 33 hasta el 50, voy a estar en el medio de estos 40. ¿Eh? ¿Se entiende eso? Si yo los pongo uno al lado del otro, voy a tener 30 veces el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, así, ¿no? Hasta 30 veces el 0. Y después voy a seguir. La vez número 31 va a ser 1, 1, 31, 32, 33, 34, ¿sí? Hasta el 50. Hasta el número 50 va a estar dentro de estos 40 casos que se mudaron una sola vez. El 50 y el 51 van a estar dentro de estos 40. Entonces, mi mediana, en este caso, va a ser, esperen que borro los casos, los numeritos esos. El caso 50 y 51 van a estar dentro de estos 40. Entonces, mi mediana para este ejercicio va a ser igual a 1, a esta variable, que va a ser el número que se repite 40 veces en el medio de la muestra. Y la moda, cambiamos de color, la moda dijimos que era qué cosa, el número que, la variable que más veces se repite en un estudio. Entonces, la moda va a ser
¿Cuál se repite más veces? Acá 40, el 1. También la moda va a ser 1. En este caso, mediana y moda son iguales, da 1. Y el promedio, la media, va a ser 1,1. Pero quiero que sepan que no en todos los casos estas medidas están tan cercanas. ¿Eh? Bueno, seguimos. Esperen, vamos a bajar acá. No, vamos a quedarnos con esta tabla. Yo puedo investigar otras cosas a partir de estos datos que tengo. Esto es el ejercicio resuelto. Ahí termina el que tienen en el trabajo en el trabajito ese que yo les mandé. Ahora, yo acá puedo averiguar otras cosas. Vamos a anotar la media que esto va en la tabla. ¿Por qué? Ahora lo van a ver. Yo quiero... A ver, yo voy a anotar acá. La media va a ser para todas mis variables. Va a ser igual, dijimos, que a 1,1. ¿Sí? Esa es la media. Y ahora, a ver, ¿qué otra cosa puedo obtener? ¿Qué otro dato puedo obtener yo de esta tabla? Esto se llama tabla de frecuencias. Por ejemplo, yo puedo calcular el porcentaje que cada variable representa en el total de la muestra, para el total de la muestra. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Tengo que sacar en cada caso, en cada variable, su frecuencia relativa. Entonces vamos a poner, bien, ¿qué pasó? Esperen, ¿eh? No puedo hacer la raya. Ahí está. Bueno, vamos a hacer la frecuencia relativa primero. ¿Cómo voy a sacar la frecuencia relativa? Ahí les voy a decir. Frecuencia relativa. Yo voy a dividir la... esperen, que se me corta esto. Para la frecuencia relativa, decimos, entonces, yo voy a dividir, les decía, la frecuencia absoluta de cada variable, en este caso, por ejemplo, la variable 1, en x sub 1, la frecuencia absoluta es 30, ¿sí? Es la cantidad de veces que aparece, es su frecuencia absoluta. Para yo sacar la frecuencia relativa, voy a dividir 30 en relación al total que tengo de casos, ¿sí? Entonces va a ser 30, vamos a poner la formulita primero. La frecuencia relativa va a ser igual a la frecuencia absoluta sobre n, ¿sí? Que es la cantidad de casos total que tengo yo. Entonces, mi frecuencia absoluta va a ser, en este caso, de x sub 1 para x sub 1. Vamos a hacer para x sub 1, frecuencia absoluta va a ser 30 y n para todos va a ser 100. ¿Sí? ¿Cuánto me va a dar esto? 0,3. ¿Sí? Bueno, si yo hago cada uno, cada frecuencia relativa, acá voy a tener 0,3. Acá voy a tener 0,4. 0,4. Esperen, 0,2, perdón, en este. En este, 0,3, 0,4, 0,2 y 0,1.
Si yo sumo todas las frecuencias relativas, siempre me va a dar 1. Siempre, siempre, siempre. La sumatoria de las frecuencias relativas tiene que dar 1. Si no, algún cálculo hice mal. ¿Sí? Entonces, perfecto. Tengo las frecuencias relativas. ¿Para qué me sirven estas frecuencias relativas? Dijimos que lo que yo quería buscar era un porcentaje. ¿Qué porcentaje de mi muestra alcanza cada variable? ¿Sí? Entonces, para x sub 1, yo lo que voy a hacer es multiplicar su frecuencia relativa por 100. Entonces ponemos acá al lado. Porcentaje es igual a frecuencia relativa por 100. ¿Sí? Entonces, para x sub 1, que es la que tomamos de ejemplo, mi frecuencia relativa, ¿cuál era? Dijimos 0,3. 0,3 por 100. ¿Sí? Y me va a dar 30 por ciento. Entonces, el porcentaje sobre la muestra que yo tengo, x sub 1 va a ser el 30% de mi muestra. ¿Eh? En este caso, x sub 2 va a ser el 40%. Este va a ser el 20 y este va a ser el 10. El porcentaje, cuando yo hago la sumatoria, siempre, siempre, siempre me tiene que dar 100. El 100% es el total. ¿Sí? Entonces, en este caso el problema no se los pedía, pero quiero decirles que son datos que pueden pedirse en un problema. Entonces, tengo que saber cómo se resuelven. Entonces, cada variable, cada una de estas es una variable, va a tener una frecuencia absoluta, que es la cantidad de veces que aparece, y una frecuencia relativa, que es una proporción de las veces que aparece en relación al total de casos que tengo. Esto es absoluto. Aparece 30 veces, no me importa cuántos casos tengo en total. Esto es relativo. Es el 0,3, su frecuencia relativa es de 0,3 en base a la totalidad, que es 1. Mi total es 1, tengo un entero. 0,3 de ese total lo ocupa la frecuencia relativa de x sub 1, por ejemplo, en este caso. Bueno, espero que se entienda y si no, me preguntan. Lo vamos a ver el jueves en clase presencial. Yo, a ver, tengo algunos ejercicios por acá para avanzar con esto. Déjenme ver qué les pongo. Por ejemplo, a ver, seguimos para abajo. Hay casos donde las variables que yo utilizo no son numéricas. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer uno cortito solo para ejemplificar. Entonces, supongamos que mis variables no van a ser numéricas. ¿Cómo hago yo estos estudios, este tipo de cálculos que estaba haciendo con los casos anteriores? Entonces, vamos a poner acá que x sub i, o sea, las variables, si no agarro la pieza, x sub i, voy a tener x sub 1, que va a ser, a ver, sano. Vamos a hacer una muestra de plantas. Sana. Y x sub 2, enferma. Entonces, yo tengo un vivero donde algunas plantas están sanas y otras están enfermas. ¿Sí? ¿Cuál es la frecuencia absoluta con la que me aparecen plantas sanas? 8. De mis 12 plantitas que tengo, son 12 plantas en total, 8 están sanas y 4 están enfermas. Entonces acá vamos a tener que n es igual a 12. Entonces, yo puedo sacar acá eh, mi, mi serie de frecuencias. No, porque yo no puedo multiplicar sano por 8, me va a dar tanto.
¿sí? En este caso, al no tener variables de valor numérico, sino que son opciones nominales, la serie de frecuencias que hicimos más arriba, esto que hicimog acá, x sub i por f sub i, yo no la puedo realizar en esta estadística. Lo que sí voy a poder realizar es la frecuencia relativa y el porcentaje. Entonces, para este estudio yo puedo calcular eso. Por eso depende de lo que ustedes investiguen, va a ser el tipo de estadística que van a poder realizar o que les va a favorecer realizar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber la frecuencia relativa de mis datos, yo tengo que para x sub 1, a ver, la frecuencia relativa de x sub 1 va a ser 8 sobre el total que era 12, ¿sí? Eso me va a dar 0,67. Y si yo quiero saber, 0,67 lo anotamos, la frecuencia relativa de x sub 2, voy a tener 4 sobre 12, ¿sí? Y me va a dar 0,33. Esas no tienen unidad de medida. Frecuencia relativa es 0,67 de 12, de mi total. Cuando yo la sumo, 0,67, 0,33, me va a dar 1. Lo que puedo saber también, como calculamos antes, es el porcentaje que corresponde a cada variable. Entonces, si yo acá quiero saber el porcentaje, voy a multiplicar para el porcentaje, es igual a 0,67 por 100. Y voy a tener 67%. Y igual a 67%. Y para el x sub 2, el porcentaje va a ser igual a 0,33%. Acá en estos casos no hace falta ni calculadora. Y va a ser igual al 33%. Si yo sumo 33 más 67, ¿cuánto me tiene que dar? 100, que es el 100% de la totalidad de los casos. Bueno, eso era para que vieran que a veces hay variables que yo no puedo medir como en el resto de las estadísticas. En este caso yo no puedo sacar una serie de frecuencias ni hacer otro tipo de cálculos como la media, la mediana, porque yo tengo sano y enfermo como variables, ¿sí? Entonces yo no puedo sacar la media de sano y enfermo, es más o menos enfermo sería. En este caso no se podría, pero sí puedo calcular frecuencias relativas, porcentajes y otros cálculos que nosotros este año no vamos a ver. Eso para mostrarles que no siempre podemos resolverlo con una estadística común y corriente. Bueno, seguimos entonces. Vamos a ver un ejemplo para poder aplicar un poquito más en estas tablas de frecuencia. Vamos a ver, les dije yo al principio de la clase, medidas de dispersión. Y ahora les voy a mostrar de qué se trata esto. Para un poquito la grabación, así les hago la tabla y no perdemos tanto tiempo, no pierden ustedes tanto tiempo después mirando ustedes. Bueno, ahí estamos, porque me lleva un montón de tiempo y si no tenía que estar en silencio, mirando cómo yo dibujo la tablita con mi poca habilidad, es un embole. Bueno, ahí tenemos una tablita. No se preocupen que ahora les voy a explicar cada columna qué significa. Supongamos que tenemos una fiesta de cumpleaños infantil y concurren una cantidad de niños de diferentes edades. Entonces vamos a tener, a ver, x sub 1, vamos a tener niños de 3 años. ¿Sí? Acá vamos a poner edad. En años. Entonces, x sub 1, dijimos 3 años. ¿Cuántos nenes de 3 años hay en la fiesta? 6. X sub 2 son 4 años. Y tenemos 12 niñitos de 4 años. X sub 3
Van a ver todas las cosas que podemos hacer con esto. X sub 3, 5 años. Tengo 4 niños. X sub 4. Recordamos que estas X son variables. 6 años. Y tengo 12 niños, es la frecuencia. Y X sub 5 son 7 años y tengo 6 nenes. Bien. Entonces, primero dijimos que para saber la cantidad de casos que tenemos, cuántos nenes había en la fiesta, voy a sumar las frecuencias. ¿Sí? Vamos a ponerlo en otro color. Entonces yo tengo 6 más 12, 18, más 4, 22, más 12, 34, 40. 40 niños en total en la fiesta. N igual a 40. Ahora voy a sacar la serie de frecuencias. ¿Sí? Entonces, acá tengo que hacer X sub 1 por F sub 1. Sí, sub 1. 3 por 6, 18. 4 por 12, 48. 5 por 4, 20. 6 por 12, 72. Y 6 por 7, 42. Esto me daba, no lo voy a sumar ahora mentalmente, 200. Entonces, ¿cuánto es la media, la edad promedio de los niños que fueron a la fiesta? Si yo hago 200, vamos a hacer el calculito acá, la formulita acá. La media es igual a la sumatoria de las series de frecuencias sobre n. ¿Sí? En este caso va a ser igual a 200 sobre 40, igual a 5 años. Mi media entonces va a ser 5. Bueno, ¿para qué voy a usar ahora esta media? Supongamos que yo quiero saber la variabilidad de edades que tengo. Desde cuánto hasta cuánto se alejan de la media las edades mínimas y máximas que hay en la fiesta. Que en lugar de 40 niños tengo 4.000. ¿Sí? Entonces, para no estar leyendo dato por dato, dato por dato, ¿qué hacemos? Yo voy a hacer para cada variable este cálculo, que es X sub I menos la media y todo eso al cuadrado. Entonces, en este caso, yo tendría que hacer 3 menos 5, X sub I menos la media, 3 menos 5, que me va a dar menos 2, y lo elevo al cuadrado. Como cuando yo elevo al cuadrado, el signo negativo se pierde, me va a quedar 4. Menos 2 por menos 2 me va a dar 4. ¿De dónde saco menos 2? De 3 menos 5, que es este cálculo. X sub I menos la media. Me va a dar menos 2 eso. Si yo todo esa resta la elevo al cuadrado, me va a dar 4. Si yo hago 4 menos 5, me va a dar menos 1. Si lo elevo al cuadrado, me va a dar 1. Si hago 5 menos 5, me va a dar 0, pero lo puedo elevar al cuadrado, al cubo, a lo que quiera, me va a dar siempre 0. Si hago 6 menos 5 me da 1, lo elevo al cuadrado, es 1. Y 7 menos 5 es 2, si lo elevo al cuadrado es 4. En este caso se da simetría. No importa, olviden eso. Entonces, esto yo ahora lo voy a sumar, todos estos datos que voy a obtener acá. Y me va a dar 10. No da siempre 10, acá da 10. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Bueno, la suma no importa. Me da 10. Ahora, cada uno de estos cálculos que yo acabo de hacer, esta columna yo se las puse en azul acá arriba, porque nosotros ahora la estamos resolviendo acá, pero cuando hacemos los ejercicios, esa columna ni va, hacemos directamente el cálculo siguiente. Yo ahora, cada uno de estos datos que obtuve, lo voy a multiplicar por su frecuencia absoluta. Entonces,
Este 4 de la x sub 1 lo voy a multiplicar por su frecuencia absoluta, que es 6. 6 por 4, 24. Acá tengo 12 por 1, 12. 4 por 0 me va a dar 0. 12 por 1 me va a dar 12. Y otra vez 6 por 4, 24. Ahora sí, sumo todo esto y me va a dar 72. Esta columna, la usamos hoy para saber cómo llegamos a esta sumatoria. En realidad, este cálculo de F, o sea, la frecuencia absoluta, perdón, tengo hipo, F sub I multiplicado por X sub I menos la media al cuadrado, me va a dar este dato que ahora lo voy a utilizar para conseguir la varianza. La varianza es una medida que me va a determinar cuánto se alejan de la media de este 5 los mínimos y los máximos de las edades de los niños que yo tengo en la fiesta. Entonces, la varianza va a tener este simbolito. ¿Sí? Y va a estar siempre al cuadrado. Es una operación cuadrática. Va a estar siempre al cuadrado. La fórmula es la sumatoria de la frecuencia relativa por X, la variable menos la media al cuadrado. O sea, la sumatoria de esto, que la tengo acá, sobre n. ¿Sí? En este caso, este cálculo me va a dar, ya les digo. Bueno, la sumatoria dijimos que era 72. Y la, 72 y la media es 40. Esto me va a dar 1,8. 1,8, a ver si puedo correr esto para allá. 1,8 años, y años va al cuadrado, porque recuerden que yo acá estoy midiendo años. Tengo la frecuencia relativa, que es 6, por ejemplo, para X sub 1, tengo 6 niños que tienen 3 años, ¿sí? El promedio no, la varianza respecto de la media me va a dar 1,8 años. Entonces, yo tengo, si yo hago el cálculo de 5 años, 1,8 hacia abajo, me va a dar 3 años, 2. Estoy bien dentro del rango. La varianza me va a decir que el rango mínimo está alejado 1,8 años de la media. ¿Sí? Y me da bien, me da 3. Y el rango máximo está alejado 1,8 años por arriba de la media, que me va a dar 7. Me va a dar 6,8. Bueno, es 7. Este sería el rango mínimo. Mínimo. Bueno, pero no lo voy a poner ahí. Bueno, a ver. No puedo borrar. ¿Se entiende lo que me da la varianza? La varianza, perdón. Lo que me indica es cuánto se aleja de la media mis valores mínimos y mis valores máximos. Eso me da la variabilidad de un estudio. Cuanto más grande sea la varianza, quiere decir que mis valores están más alejados de la media, con lo cual la media no es confiable.
¿Se acuerdan cuando yo les decía, por ejemplo, que yo puedo tener expectativa de vida, un promedio de 70 años, pero porque en la muestra tuve 3 personas que tenían 95, pero después tengo 17 personas que están por abajo de los 70. Entonces, sí, el promedio de vida me va a dar 70 años, pero en realidad la frecuencia en la que mayor veces la gente se muere va a estar por abajo de ese valor. ¿Por qué? Porque mi varianza es muy amplia, está muy alejado ese 90 de la edad media. ¿Sí? No va a ser confiable mi estudio. Entonces, cuando esa varianza me da muy elevada, la media no va a tener un valor tan significativo. Cuando está este número se acerca más a la media, entonces es más confiable que ese promedio que yo saqué sea real. ¿Sí? Bueno, a ver, perdí el lápiz. Esta varianza me va a dar origen a lo que se llama desvío estándar, ¿sí? Que no es ni más ni menos que sacarle este cuadrado a la varianza. Entonces, ¿cómo hago eso? Hago la raíz cuadrada de la varianza. Esperen que le voy a bajar un poquito esto porque se va a confundir con la n de arriba. Vamos a poner en otro color. Entonces ponemos el desvío estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza al cuadrado. ¿Sí? ¿Puedo tachar esto con esto? No, porque mi varianza, lo que va a estar al cuadrado nada más son los años en mi resultado. Entonces, en este caso va a ser igual a la raíz cuadrada de 1,8 años al cuadrado. ¿Sí? Cuando yo resuelvo, esta raíz cuadrada me va a dar 1,34 años. Miren dónde me fui. 1,34 años. Ahora sí. Este es el desvío típico o el desvío estándar, que nos va a servir para resolver otra cosa más adelante. En este momento lo calculamos ahí. Entonces, tengo que mi varianza me dio 1,8 años cuadrados. ¿Sí? Y mi desvío, acá el desvío estándar, me dio 1,34 años. Por ahora, hasta acá estamos bien. Entonces, vamos a anotar qué es cada cosa. Bueno, estábamos acá. Total de la muestra dijimos que era esta sumatoria. Esto es mi serie de frecuencias. Serie de frecuencias. Esto es la media. Esta columna dijimos que después la vamos a omitir. Es para llegar a este cálculo. Que me da. Esto es la sumatoria. Vamos a cambiar el color. Sumatoria de frecuencias absolutas por X sub I por las variables menos la media. Variable menos la media al cuadrado. Y acá tenemos
la varianza y el desvío estándar. Ahora vamos a ver por qué es importante este desvío estándar. Vamos a hacer una comparación. A ver, voy a bajar. Supongamos que yo tengo dos poblaciones, una de vacas y una de perros, ¿sí? Entonces tenemos que las vacas, a ver, anotamos. Las vacas tienen un peso promedio de 500 kilogramos. Y su desvío estándar es de 40 kilogramos. Y tenemos que los perros tienen un peso promedio de 20 kilogramos. Los perros de mi muestra. Y tienen un desvío estándar de 10 kilogramos. Si yo me quedo con el desvío estándar de cada estadística que estoy haciendo, voy a tener que el desvío estándar de las vacas es mucho mayor que el desvío estándar de los perros. ¿Sí? Pero en realidad, si yo hago esa comparación, voy a tener un dato ficticio. Sí, el desvío estándar es mayor, pero no es más significativo. ¿Por qué? ¿Cómo me doy cuenta de esto? Calculando el coeficiente de variación. Esta es la última cuenta que hacemos por hoy. A ver, tenemos coeficiente de variación igual. Pero me perdí. Vamos de nuevo. Esto es coeficiente de variación. Y la formulita del coeficiente de variación es igual al desvío estándar sobre la media. En este caso, la media es el peso promedio de cada población de animales. Entonces, para las vacas, cambiamos de color. Tengo vacas, coeficiente de variación de las vacas. Es igual a 40 sobre 500. Y el coeficiente de variación de los perros va a ser perros igual a 10 sobre 20. ¿Se acuerdan que dijimos que es el desvío estándar, en el caso de las vacas 40, sobre la media, en el caso de las vacas 500, 40 sobre 500. Desvío estándar, esperen, lo vamos a poner, voy a borrar esto. Vamos a ponerlo para que quede claro. Vamos a poner que es el desvío estándar sobre la media y desvío estándar sobre la media. Y ahora cambiamos la fórmula por los datos. Tengo 40 sobre 500 kilogramos, ¿no? Y 10 sobre 20 kilogramos. Entonces, ¿cuánto me va a dar el CB de las vacas?
No lo hice. 40 dividido 500, ya les digo, 0,8 me parece. 0,8, a ver, esperen que hago el cálculo. 40 dividido 500. Me da 0,08. Y el coeficiente de variación de los perros me va a dar 10 sobre 20, 0,5, ¿no? 0,10 dividido 20, 0,5. Entonces, fíjense que el coeficiente de variación de los toros, de las vacas, me da 0,08, mínimo. Mientras que el de los perros me da 0,5. Si yo hago el porcentaje de la variación respecto de la media, me va a decir, esto para sacar el porcentaje lo multiplico por 100, como hicimos con la frecuencia relativa. Esto es lo multiplico por 100, esto es el 8% y este es el 50%. Entonces, quiere decir que la variación posible dentro del peso de las vacas que yo tengo es del 8%, es poquito. Casi todas las vacas pesan más o menos lo mismo. Mientras que en los perros tengo una variación del 50% del peso, para arriba y para abajo. Es mucho más importante, por más que el desvío estándar en uno me dé 40 y en el otro me dé 10, este 10 es mucho más significativo para el peso promedio de los perros que el 40 para el peso promedio de las vacas. Espero que quede claro. Les voy a dejar algunos ejercicios que vamos a resolver el jueves en clase. Y vamos a ver el último tipo de cálculos, ya para terminar con esto de las estadísticas. Quiero decirles algo. Yo estuve pensando mucho y vienen épocas de parciales, de recuperatorios. Yo creo que muchos de ustedes van a tener mucho tiempo ocupado en estudiar para esas cosas y hacer un trabajo epidemiológico como yo había propuesto para hacer la última nota del año. Les va a insumir mucho tiempo porque van a tener que ir a algún centro de salud, hacer varias encuestas y eso requiere una cantidad de tiempo que me parece que les voy a quitar para que ustedes puedan estudiar para estas últimas instancias evaluativas. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora este jueves nos vemos en clase presencial y la próxima clase presencial es el 16 de noviembre. En esa clase presencial, que es la última antes de finalizar el año, vamos a tener recuperatorios. Entonces, para el 9 de noviembre, que va a ser virtual la clase, yo les voy a dejar un parcial domiciliario. ¿Cuándo se los voy a dejar? Después de la clase del próximo jueves, yo les voy a enviar por el grupo de WhatsApp un parcial para que ustedes vayan resolviendo en sus casas, desde la clase que viene hasta el 9 de noviembre. El 9 de noviembre me lo tienen que presentar resuelto. Van a tener preguntas sobre los temas que venimos viendo este cuatrimestre y algunos ejercicios para resolver de este tipo. Ustedes lo van a ir resolviendo a lo largo de estos días y para el 9 de noviembre me lo presentan. Esa va a ser la nota de este cuatrimestre. ¿Sí? Y vamos a hacer después el 16 los recuperatorios que tengan, los que deban algún parcial. Después, para aquellos que han aprobado los parciales, pero no llegan a la promoción de la materia y quieren promocionarla, les voy a dejar unos temas de los cuales ustedes van a elegir alguno y van a hacer un trabajo práctico, una investigación sobre ese tema. ¿Sí? No es epidemiológico. Es, por ejemplo, podemos hacer religión y salud. Los casos, como por ejemplo en algunas religiones que no permiten las transfusiones, cómo choca, cuáles son los obstáculos y cuáles son los beneficios de asociar la religión con la salud.
Bueno, ya vamos a ver bien 3 o 4 temas sobre los cuales ustedes van a poder elegir y hacer un trabajo práctico para compensar ese plus que le falta para promocionar la materia y no tener que ir a final. Y creo que con eso vamos a andar bien y espero que la mayoría promocionen. Bueno, me despido y el jueves nos vemos en clase.